vamos a resolver esta ecuación usando dos métodos. El primero, el que hemos estado utilizando en los ejercicios anteriores, y el segundo, por fin, despejando, ¿ok? Primero, vamos a ir razonando. De este lado de la igualdad que tengo, menos 7y más 6, una suma, ¿ok? Y de este lado de la igualdad simplemente un número, 27. Si de este lado tengo una suma, me conviene que de este lado también aparezca una suma. De este primer lado, el único número que conozco es el 6. Porque este otro, ¿verdad? Menos 7y es como decir menos 7 por y. Menos 7 por un número que no conozco. Por tanto, este número no lo conozco todavía. ¿Ok? Pero este sí, más 6. Más 6. ¿Ok? ¿Qué número sumado con 6 me da 27? Pues muy fácil, ¿verdad? 21. ¿Ok? Aquí ya tengo reescrita la ecuación. ¿Ok? Fíjense, 21 más 6 igual a 27. ¿Ok? Este 27 es equivalente a esta suma. Gracias a ello, me doy cuenta de que aquí tengo una coincidencia. Más 6, más 6. Si de ambos lados de la igualdad ya tengo más 6, significa que para que esta igualdad sea cierta, no hay más remedio que menos 7y sea igual a 21. Porque el resto ya es igual, ¿ok? Ya tengo más 6, más 6. Por tanto, para que esta igualdad se verifique, menos 7y debe ser igual a 21, ¿ok? Y ya de esta forma tengo la ecuación más simplificada, ¿ok? Porque simplemente tengo menos 7y igual a 21. Recordemos que el coeficiente lo que hace es multiplicar a la variable. Entonces, menos 7y yo lo podría escribir temporalmente, ¿ok? Generalmente no se hace, pero yo lo voy a hacer simplemente por el método que estoy utilizando. Menos 7y se podría escribir como menos 7 por y. Y 21, ¿verdad? Si aquí ya tengo menos 7, que es un número que conozco, se puede escribir como menos 7 por... ¿Qué número multiplicado por menos 7 me da 21? Pues menos 3, ¿cierto? Menos por menos, más, quedaría positivo, como efectivamente está. Y 7 por 3, 21. Fíjense que nuevamente tengo una coincidencia. Menos 7 por y menos 7 por. Por tanto, para que esta igualdad sea cierta, no hay más remedio que y sea igual a menos 3. ¿Ok? Este sería el primer método. Ya sabemos que y vale menos 3. Vamos a utilizar el despeje y efectivamente debemos llegar al mismo resultado. Volvemos a analizar. Primero vamos a escuchar la ecuación. Menos 7y más 6 igual a 27. En el despeje lo que buscamos es que la variable se quede sola, ¿ok? Vamos a volver a escuchar. Menos 7y más 6. Si nos damos cuenta, la variable tiene más cerca al menos 7 y luego, un poco más lejos, estaría el más 6, ¿cierto? Fíjense, menos 7y, ¿ok? Sí, directamente del número menciono a la variable, a la incógnita, mejor dicho. Del número menciono a la incógnita inmediatamente, sin ninguna operación de por medio. En cambio aquí, tengo que decir primero la operación y después el número. Efectivamente, entonces, menos 7 está más cerca de y que el 6, ¿cierto? Por tanto, como 6 es el que está más lejos, es el que primero puedo despejar, ¿ok? Vamos a despejar más 6. Recuerden que una ecuación es como una balanza de dos platos, ¿ok? Si yo retiro de un plato, automáticamente se desbalancea a menos que retire también del otro plato. Ahora, si en un plato agrego en el otro plato, tengo que agregar también, ¿cierto? ¿Qué es lo contrario de sumar 6? Bueno, restar 6. Pero si resto 6 de un lado, desbalanceo la igualdad, a menos que del otro lado también reste 6, ¿ok? De este lado no tiene sentido que yo sume 6 si después voy a restar 6, ¿verdad? Para ello, simplemente no hago nada, ¿ok? Menos 6 más 6 con menos 6 se cancela y solo me va quedando menos 7y. Igual, de este lado puedo resolver esta resta, que es bastante fácil. 27 menos 6, 21, ¿ok? Y finalmente me doy cuenta de que ya esta expresión se parece a la que teníamos en el anterior procedimiento, ¿ok? Ya sabemos cómo terminarla, ¿no? Yo la voy a terminar de todas maneras.
menos 7y igual a 21, ¿ok? Recuerden que menos 7y se puede interpretar como menos 7 por y. Es decir, el coeficiente lo que hace es multiplicar a la variable. Menos 7y igual a 21, ¿ok? Les pregunto, ¿qué es lo contrario de multiplicar por menos 7? Bueno, dividir entre menos 7. Pero si divido entre menos 7 de un lado, tengo que dividir entre menos 7 del otro lado para que se mantenga el balance, ¿ok? De este lado automático, no tiene sentido que multiplique por menos 7 si luego voy a tener que dividir entre menos 7. Así que se cancelan y solo me queda y despejada, ¿ok? Y de este lado, bueno, resuelvo esa división. 21 positivo, 7 negativo. Más entre menos, menos. Y 21 entre 7, 3, ¿ok? Efectivamente, por ambos procedimientos debemos llegar al mismo resultado. Vamos con esta siguiente ecuación, que si nos fijamos, tiene un nivel de dificultad mayor al de las anteriores. Tengo menos 7z más 6 más 3z igual a menos 2. Lo primero que vamos a hacer es quedarnos con la variable, mejor dicho, con la incógnita, una sola vez, ¿ok? Aquí sale la incógnita dos veces, ¿ok? Necesito quedarme con ella una sola vez, ¿ok? Que aparezca una sola vez, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, operar con los coeficientes como si se tratara de números enteros, ¿ok? Menos 7z más 3z, ¿ok? Fíjense, menos 7 más 3. ¿Cuánto es menos 7 más 3? Si saben operar números enteros, sabrán que menos 7 más 3 es menos 4. Me va quedando menos 4z más 6 igual a menos 2. ¿Ok? Ya se simplificó bastante. Simplemente era cuestión de darnos cuenta de que como la variable está repetida del mismo lado, ¿ok? Si está de diferentes lados, habría que hacer un paso extra, ¿ok? Pero como está en este caso del mismo lado, puedo operar, ¿ok? Menos 7 más 3, menos 4, ¿ok? Más 6 queda igual y menos 2 queda igual, ¿ok? Simplemente operé la incógnita porque me aparecía dos veces del mismo lado, ¿ok? Ya en esta forma es mucho más fácil resolverla. Si analizamos un poco, ¿qué tenemos de este lado? Tenemos esta suma, la voy a volver a escribir, menos 4z más 6 igual a menos 2. Pero este menos 2 necesito que se parezca a esta suma, ¿cierto? Como necesito una suma, bueno, coloco el signo de suma. Y más 6, ¿no? Porque ya sabemos que este más 6 debe aparecer porque es la coincidencia que estoy buscando, ¿ok? ¿Qué número sumado con 6 me da menos 2? Si saben operar con números enteros, sabrán que ese número es menos 8, ¿verdad? Menos 8 más 6 es igual a menos 2. Es decir, este menos 2 es equivalente a esta suma que tengo acá. ¿Okay? Porque si resuelvo esta suma, efectivamente me devuelve el menos 2. Y ya aquí tengo coincidencias. Más 6 más 6. No hay más remedio que menos 4z sea igual a menos 8. ¿Ok? Si ya tengo más 6 de este lado y más 6 de este lado, para que la igualdad se verifique, sea válida, no hay más remedio que menos 4z sea igual a menos 8, ¿ok? Porque el resto ya es igual en ambos lados de la igualdad. ¿Qué nos va quedando? Bueno, menos 4z igual a menos 8. Menos 4, coeficiente. Recuerden que lo que hace es multiplicar a la variable. Por tanto, lo puedo escribir como menos 4 por z, ¿ok? Menos 4 por z es lo mismo que menos 4z, ¿ok? Y menos 8, yo necesito que me aparezca el número, ¿cierto? Menos 4. Yo coloco menos 4. ¿Por qué número multiplicado por menos 4 me da 8? 2, ¿verdad? 2 positivo, ¿ok? Porque menos por más es menos y 4 por 2 es 8. Ya aquí tenemos la coincidencia. Menos 4 por y menos 4 por. Para que la igualdad se verifique, no hay más remedio de que z sea igual a 2, ¿ok? Por este método ya sabemos cuál es el resultado. Vamos a ir con el despeje, ¿ok? Si quieren, congelan un momento el video y copian y después continuamos, ¿ok? Vamos con el siguiente método, el del despeje. En el del despeje, ¿ok? Suponiendo que otra vez estamos partiendo desde cero, hacemos el mismo análisis, ¿ok? Necesitamos
que la variable aparezca una sola vez. Por tanto, volvemos a hacer la operación con la incógnita repetida, ¿ok? En este caso tengo menos 7z más 3z, ¿ok? Menos 7 más 3 es menos 4. Y como es la misma variable, se coloca una sola vez. Más 6 igual a menos 2. Todo lo demás queda exactamente igual. Perfecto. Ya sabemos que el coeficiente se encuentra mucho más cerca de la variable que el número solo, ¿cierto? Lo que llamamos término independiente. Por tanto, vamos a despejar de último el coeficiente y de primero el término independiente, ¿ok? Que en este caso es más 6. Ya sabemos que z debe valer 2. Vamos a ver. Menos 4z más 6 igual a menos 2. ¿Qué es lo contrario de sumar 6? Bueno, restar 6. Pero si resto de un solo lado, la igualdad se desbalancea. A menos que haga lo mismo del otro lado, ¿ok? De este lado no tiene sentido que sume 6 si después tengo que restar 6, así que se cancela, ¿ok? Me va quedando menos 4z igual, de este lado resuelvo esta operación, ¿ok? Menos 2 menos 6, espero que sepan, ¿no? Números enteros. Menos 2 menos 6, sabemos que es menos 8. Y para finalizar, tenemos que despejar el coeficiente, ¿ok? Recuerden que el coeficiente lo que hace es multiplicar a la variable. Entonces, menos 4z igual a menos 8. Les pregunto, ¿qué es lo contrario de multiplicar por menos 4? Bueno, dividir entre menos 4. Copiamos el coeficiente dividiendo exactamente igual, ¿ok? Pero si dividimos de un lado, tenemos que dividir del otro para que se mantenga el balance. Y por supuesto por el mismo número. De este lado no tiene sentido que multiplique por menos 4 si después tengo que dividir entre menos 4, ¿verdad? Se cancela y solo me queda variable z. Perfecto. Y de este lado resuelvo esta división. Menos entre menos más. Quedaría positivo efectivamente. Y 8 entre 4, 2. Así que por ambos métodos debemos llegar siempre al mismo resultado.